Cuando Daniel sugirió casualmente por octava vez que una de sus alumnas fuera mi dama de honor, sonreí y acepté. Ana seguía a Daniel a todas partes como un accesorio personal. Incluso estuvo allí el día que me probé mi vestido de novia. Agarrada al brazo de Daniel, dijo con coquetería: «Profesor, ¿puedo usar este vestido de dama de honor?» Daniel dijo que quería respetar mi opinión, pero aún así accedió con indulgencia. Miré el vestido de dama de honor que había elegido, más extravagante que mi propio vestido de novia, y sonreí con dulzura. Por supuesto, Ana se ve más hermosa con este. Después de todo, la protagonista de esta boda nunca iba a ser yo. En 3 días me iría del país para estudiar en el extranjero. Capítulo 1. Daniel había sido un estudiante pobre patrocinado por mi familia antes de que mi familia quebrara. Lo apoyamos durante todo su doctorado e incluso invertimos dinero para ayudarlo a establecer su propio grupo de investigación después. Estuvo a la altura de las expectativas, pasando de ser un prodigio de los exámenes en un pueblo pequeño a un profesor universitario. Todo salió a la perfección. Fue un éxito rotundo, admirado por todos a ojos de los demás. Daniel fue la inversión más exitosa que mi padre jamás había hecho. Tras la bancarrota de mi familia, cumplió su promesa y se casó conmigo, dispuesto a darme una vida libre de preocupaciones materiales. Pero yo sabía perfectamente que todo aquello no era más que el último deseo de mis padres en su lecho de muerte, y Daniel no podía tragarse su orgullo. Casarse conmigo era simplemente su forma de saldar una deuda de gratitud. Más de una vez, borracho hasta la médula, se quejó de que este matrimonio lo había atrapado. Sin embargo, sobrio, me miraba con cariño delante de los demás y decía que yo sería su único apoyo durante el resto de su vida. Perdida en mis pensamientos, oí la voz coqueta de Ana fuera del probador. Mi hermana mayor no se enfadará, ¿verdad? Mi vestido de dama de honor parece demasiado glamuroso, como si estuviera robando el protagonismo. Daniel sonrió con un tono amable e indulgente. Es precioso. Si te gusta, Celine es generosa. No habrá ningún problema. Ana sonrió radiante. Profesor Daniel, usted es el mejor. Miré mi propio reflejo en el espejo, mi rostro ligeramente cansado. El vestido de novia blanco puro lucía apagado en mí. Efectivamente, un matrimonio contraído sin expectativas no trae felicidad alguna. Capítulo 2. Después de probarme el vestido de novia principal, le hice una señal a la dependienta para que me ayudara a quitármelo. Pareció sorprendida. Señorita Celine, ¿no va a salir a que su prometido lo vea? Sonreí. No es necesario. Daniel no estaría deseando verme con un vestido de novia de todos modos. No quería sentirme decepcionada una vez más a través de sus ojos. Cuando salí, Ana estaba bromeando con Daniel, quejándose de que su vestido era demasiado ajustado e incómodo. Daniel la molestó. Creo que has estado comiendo demasiado últimamente. Todo el financiamiento del proyecto probablemente se fue en bocadillos, ¿no es así? Tu superior incluso se quejó de que la mesa del laboratorio estaba llena de migas de papas fritas. Debes haber sido tú, pequeña glotona. Ana dio un pisotón y puso cara de enfado. De ninguna manera. De hecho, he perdido peso últimamente. Si no me crees, toca mi cintura. Los dos coquetearon descaradamente como si no existiera nadie más. Incluso los dependientes se quedaron boquiabiertos. Luego se volvieron hacia mí con miradas compasivas. Solo cuando salí, Daniel reaccionó por fin. Ya está. Eso fue rápido. Sí, con ese de hace un momento bastará. Tengo algo más que atender. Me voy primero. Ana dijo inmediatamente: Celine, ¿estás enfadada? Lo siento. De verdad que no quería robarte el protagonismo hoy. Lo siento. Antes de que pudiera responder, Daniel frunció el ceño y dijo con disgusto: ¿Por qué te disculpas? No has hecho nada malo. Luego se volvió hacia mí con cara severa y espetó: Celine, he notado que últimamente te comportas cada vez más rara. Tu temperamento empeora. Si te ablandas un poco conmigo, ablanda. Daniel debe haberlo olvidado con el paso de los años. Me había dejado llevar demasiadas veces en su casa. Tantas que una vez olvidé que hacía 5 años ambos nos habíamos graduado como estudiantes de maestría de universidades de primera línea, clasificadas entre las 985 mejores. La tarde, cuando mi familia sufrió una desgracia, mis padres, queriendo que tuviera a alguien en quien apoyarse para el resto de la vida, usaron su bondad pasada como palanca e hicieron que Daniel aceptara casarse conmigo por 5 años en nombre de su prometida. Me encargué de todo por él antes de que mi padre falleciera. Incluso confió toda la empresa a Daniel. Mi familia había invertido demasiado esfuerzo en él. El costo hundido era demasiado grande. En un momento me sentí incapaz de alejarme, pero más tarde, a medida que la reputación de Daniel crecía y su valor se disparaba, se convirtió en el soltero de oro más cotizado entre los profesores universitarios. Cuando mencionó casualmente que una nueva estudiante de posgrado, vivaz y enérgica, se había unido a su grupo de investigación y sugirió que Ana fuera mi dama de honor, finalmente reaccioné. Daniel no quería ser criticado
criticado por olvidar la bondad pasada, así que a regañadientes cumplió el compromiso. Pero al final, una gratitud como esta nunca podría durar. Capítulo 3. Después de regresar a casa de la prueba del vestido de novia, Daniel montó un berrinche enorme. Me acusó de tratar a Ana injustamente. Si no querías que Ana fuera tu dama de honor desde el principio, podrías haberlo dicho. No había necesidad de complicarle tanto las cosas, ¿verdad? No dije nada y empaqué mis cosas en silencio. Daniel siguió quejándose y culpándome. Incluso cuando dio un portazo y salió furioso, no se dio cuenta de que la mitad del armario ya estaba vacío. En este supuesto hogar conyugal había sorprendentemente poco que me pertenecía. Una vez que todo estuvo empacado, no fueron más que 2 maletas. Abrí mi teléfono y revisé mi correo electrónico de nuevo. El profesor del grupo de investigación en Alemania me había enviado el horario del curso preparatorio online. En 3 días dejaría este lugar que me confinó por 5 años. Daniel no regresó a casa esa noche, pero vi fotos de él y Ana en el laboratorio en sus momentos. El pie de foto decía: revisiones de tesis a altas horas. Profesor, usted es realmente algo. 2 emojis de ojos llorosos seguían, con una expresión de impotencia, pero a la vez de leve satisfacción. Un estudiante del mismo grupo de investigación comentó más abajo: ¿acaso el profesor Daniel no se casa? ¿Por qué sigue tan ocupado? ¿Y qué?, dijo Ana. Sonreí. Apagué el teléfono y me fui a dormir. Capítulo 4. A la mañana siguiente fui a visitar las tumbas de mis padres. Me arrodillé ante las lápidas e hice 3 reverencias. Su hija está incompleta. Me temo que buena ir en contra de sus últimas voluntades. En la foto en blanco y negro, la sonrisa de mi madre era dulce y amable. Recordé cómo me había tomado de la mano en su lecho de muerte, queriendo decir algo, pero deteniéndose una y otra vez. Al final, dejarme sola en este mundo la llenó de tantos remordimientos. Por la tarde, fui al centro comercial a comprar lo necesario para estudiar en el extranjero. Cuando llegué a casa ya eran las 9 de la noche. Daniel no había regresado. La casa se sentía fría y vacía. Lo llamé. Una voz impaciente salió del otro lado. Cumpleaños de Ana. No volveré hoy noche. Abrí la boca, queriendo preguntarle si sabía que hoy era el aniversario de la muerte de mis padres, pero cuando las palabras llegaron a mis labios, sentí que no tenía sentido. Así que respondí suavemente: está bien, felicítala de mi parte. Sin razón aparente, Daniel estalló de ira de repente. Celine, ¿de verdad ya no te importo? Si no quieres ser mi esposa, hay muchas mujeres haciendo fila para hacerlo. Casarse conmigo. Solté una sonrisa amarga. Durante estos 5 años había soñado con casarme con él. Sin embargo, cuando llegó el día, dudé porque no quería pasar los próximos 10 periodos de 5 años de mi vida a su lado. Día tras día, la habitación de Ana se quedaba sin luz. No volveré esta noche. Como quieras, diviértete con eso. Colgué. Capítulo 5. Me despertaron en medio de la noche unos ruidos fuertes arriba. El marido alcohólico estaba golpeando a su esposa otra vez. Había sucedido varias veces antes, pero cada vez terminó sin consecuencias después de que los vecinos llamaron a la policía para mediar. Pero esta noche, los gritos y los golpes no cesaron. Parecía que nadie había llamado a la policía y no podía soportarlo más. Marqué el 111. Luego agarré un cuchillo de cocina y subí corriendo. Cuando se abrió la puerta, un hedor a alcohol me golpeó en la cara. La expresión del hombre era feroz mientras ladraba. Tú, hija de... ¿Qué crees que estás haciendo? Levanté con calma el cuchillo en mi mano. Intenta golpear a una mujer otra vez. A ver qué pasa. Tal vez mi mirada gélida y desquiciada lo hizo recapacitar a medias. Loca, completamente loca. ¿Crees que puedes matarme o algo así? Miré más allá de él hacia la mujer que estaba detrás de él. Estaba acurrucada en la esquina. Su mirada era temerosa, pero en el instante en que nuestras miradas se cruzaron, un rastro de determinación apareció de repente en sus ojos. El hombre me miró con furia y levantó la mano, intentando golpear. En ese momento, la mujer que estaba detrás de él de repente blandió un bate de béisbol y lo dejó caer con fuerza en su espalda. El hombre gritó de dolor y se desplomó de rodillas. Justo entonces, llegó la policía y lo sometió rápidamente. Nos llevaron a la comisaría para prestar declaración. Mientras registraban nuestra información, un agente me preguntó si necesitaba que avisaran a mi familia. No, dije, no tengo familia. Capítulo 6. Daniel llegó un poco después de las 5 de la mañana. La administración de la propiedad le había notificado que la policía me había llevado. Cuando entró en la comisaría, la impaciencia se reflejaba en su rostro. Se abalanzó sobre mí y comenzó a lanzar una andanada de acusaciones. ¿Por qué te metes en los asuntos ajenos? ¿Qué vecino es tan entrometido como tú? Una pareja que discute es asunto suyo. ¿Qué tiene que ver contigo? Estamos a punto de casarnos. ¿No puedes comportarte bien por una vez? No volverá a suceder. Solo entonces su tono se suavizó y finalmente notó la herida en mi mano. Olvídalo. Te llevaré al hospital. Está bien, solo una herida leve. Cuando salimos de la comisaría, vi a Ana sentada en el asiento del copiloto de su coche. Dentro había decoraciones de cumpleaños que aún no habían
habían recogido, así que caminé hasta la acera para parar un taxi. Daniel me agarró del brazo. ¿Qué te pasa ahora? Lo miré en silencio y de repente me sentí agotada. Daniel, no dormí bien anoche. ¿Puedo irme a casa? Solo quedaba un día antes de irme de este lugar para siempre. No había necesidad de seguir enredándome con gente podrida y asuntos podridos. Ana salió del coche y dijo dulcemente: «Profesor, deje que Celine vuelva en taxi. Todavía tenemos un foro al que asistir más tarde». Daniel pareció presentir algo. Frunció ligeramente el ceño sin decir palabra, distraído. Ya había pedido un taxi. Fui a casa y dormí un rato. Al despertar, vi varias llamadas perdidas de Daniel. Había dejado mensajes en WeChat diciendo que volvería esa noche para cenar conmigo, probablemente por culpa. La empresa de organización de bodas pidió en el chat grupal confirmación de la procesión nupcial de mañana. Respondí con indiferencia con una sola palabra: «De acuerdo». Guardé el vestido de novia que me había entregado la tienda en el armario. Si Daniel volvía esa noche, aún podríamos sentarnos a hablar tranquilamente. Desafortunadamente, esperé hasta medianoche y todavía no había aparecido. Mi vuelo salía a las 3 de la mañana. Tenía que irme inmediatamente, así que dejé de esperar. Cogí mi maleta y me preparé para tomar un taxi al aeropuerto. Justo cuando esperaba junto a la carretera, un coche se detuvo lentamente frente a mí. «¿A dónde vas? Te llevo». La ventanilla del coche se bajó, revelando un rostro cubierto en moretones. La mujer de arriba, la que había sido maltratada por su marido, me dedicó una sonrisa más fea que el llanto. «Hubo un accidente de coche en Nanji Road. El tráfico se bloqueó. Si llamas a un taxi ahora, tendrás que esperar al menos media hora». Miró mi maleta y dijo con calma: «Aeropuerto, ¿verdad?». Salió del coche, metió mi maleta en el maletero, abrió la puerta del pasajero y me hizo señas para que subiera. Dudé un momento y luego entré en el coche. Sus habilidades al volante eran magníficas. Evitó las carreteras de circunvalación congestionadas, se mantuvo alejada de los pasos elevados y me llevó al aeropuerto en solo una hora. Cuando salí, me deseó un buen viaje. Extendí la mano y la abracé. Se apoyó en mi hombro y me dijo que su nombre era Lily. Había sido una de las mejores pilotos de carreras femeninas de John King. Anoche, si yo no hubiera aparecido, había planeado morir junto con su marido maltratador. «Tú y yo no deberíamos estar atrapados aquí». Después de decir eso, Lily volvió al coche y se marchó. 8 horas después, el avión aterrizó en Alemania. En el momento en que encendí mi teléfono, recibí una llamada de Daniel. Exigió enojado saber dónde me había metido. «El cortejo nupcial estaba abajo como un grupo de tontos. Todos los invitados están en el hotel. ¿Cómo se supone que voy a explicar esto a todos?». Escuché la voz de Ana al otro lado del teléfono. ¿Cómo podía Celine ser tan irresponsable? ¿No está burlándose de todos? «Profesor, no se preocupe. Pensaré en algo inmediatamente». «Piensa en algo. Llevas un vestido de dama de honor más extravagante que el de las novias. ¿No eres la novia hecha a medida?». «Daniel, terminemos». Hubo un silencio de 3 segundos al otro lado, seguido del enfado de Daniel. «Celine, ¿estás jodiéndome?». En ese momento, no sentí placer de venganza, solo una tranquila sensación de liberación. «Celine, di algo. ¿Qué significan estos 5 años para ti, eh?». Daniel era un profesor refinado que rara vez usaba palabrotas. Parecía que esta vez sí estaba realmente furioso. Colgué la llamada, luego saqué la tarjeta SIM y la partí por la mitad. Un nuevo país, una nueva vida, una nueva Celine. Los 3 años que pasé persiguiendo mi doctorado en Alemania se convirtieron en los 5 años más importantes de mi vida. Durante mis estudios, Daniel usó todos sus contactos para encontrar mi dirección. El día de Navidad, estaba abajo de mi residencia estudiantil con un ramo de flores esperándome durante mucho tiempo. Yo estaba en el segundo piso, viendo caer la nieve con fuerza sobre su delgada chaqueta. Recordé que aquel invierno, años atrás, había estado frente a mi casa de la misma forma, con un abrigo de algodón que dejaba pasar el viento, rogándole a mi padre que financiara su grupo de investigación. Daniel era un ambicioso impedenible. En su mundo, el éxito lo era todo. Así que cuando se dio cuenta de que me había escapado de su control y ya no podía conquistarme, comenzó a reevaluarme. Mi compañera de cuarto me preguntó: «¿No vas a bajar a echarle un vistazo? Ese hombre ha estado ahí parado casi todo el día». Bajé la cabeza para revisar mi trabajo y respondí sin levantar la mirada: «Cuando ya no pueda mantener la farsa, se irá solo». Daniel se quedó en Alemania durante 3 días, usando todas sus conexiones para suavizar las cosas para mí con profesores y compañeros. Todos sabían que tenía un pretendiente rico. Ni lo negué ni lo confirmé. Si Daniel estaba dispuesto a usar sus recursos para ayudarme, mejor. No importa si era culpa u otra cosa. Lo importante era que yo me beneficiaba de ello. Ese era el punto clave.
En mi segundo año en Alemania, Lily me envió un regalo y me dijo que Daniel y Ana se habían casado un mes antes, entonces se acababa de volver padre. Habían mudado juntos. Los dos aparecían por todas partes como una pareja en su comunidad residencial. Para evitar chismes en la escuela, Ana parecía una pareja casada enamorada y se retiró voluntariamente. Renunciar a sus estudios de posgrado fue probablemente la decisión más estúpida que jamás tomaría en su vida. Miré las fotos que me envió Lily. Ana estaba agarrada del brazo de Daniel, con el rostro lleno de felicidad y dulzura. Pensó que había encontrado el amor verdadero, uno por el que valía la pena sacrificar su futuro. Capítulo 9. Lo más ridículo era que apenas un mes antes, Daniel había volado especialmente a Alemania para celebrar mi cumpleaños. Compró un pastel y regalos, sentado abajo en mi edificio de laboratorio, interpretando el papel de un protagonista masculino devoto, perdidamente enamorado. Al final, tiré el pastel a la basura. El regalo era una computadora portátil cara, todavía útil, así que la conservé. Mi compañero de cuarto dijo que era frío, tan guapo y exitoso, y él te está persiguiendo. ¿No sientes nada en absoluto? Deslicé el dedo por las redes sociales de Ana. Su última publicación mostraba una lujosa comida de 4 platos con sopa. El pie de foto decía, esperando a que nuestro profesor vuelva a casa. Daniel aparecía ocasionalmente en sus fotos, aunque siempre con solo un perfil lateral impaciente. Para el tercer año, Daniel venía a Alemania mucho menos a menudo. Lily me dijo que Ana estaba embarazada y que le quedaban más de 4 meses para la fecha de parto. Últimamente, había estado causando muchos problemas porque Daniel no había registrado el matrimonio con ella, ni le había dado una gran boda. Lily vivía arriba y a menudo podía oír sus discusiones por la noche. El embarazo había vuelto a Ana emocionalmente inestable. En medio de la noche, amenazaba con suicidarse una y otra vez, lo que provocó que la Federación de Mujeres viniera a mediar varias veces. Esto afectó seriamente la evaluación del título profesional de Daniel. Una noche, recibí una llamada de Daniel. Estaba borracho. Celine, te extraño mucho. De verdad te extraño. Probablemente se arrepentía. Ana ya no era tan animada y llena de vitalidad como antes. Se había vuelto sensible, desconfiada, irritable e histérica. Sin embargo, Daniel nunca se había planteado por qué las cosas habían llegado a ese punto. Recordé aquel día en la cama del hospital cuando mi madre me tomó de la mano y cerró los ojos con alivio. Pensó que había encontrado a alguien en quien podía confiar toda mi vida. Pero ¿cómo iba a saber que apostar todo el futuro de una mujer a otro hombre era en sí mismo una apuesta? La apuesta más importante que debería haber hecho era por mí misma. Capítulo 10. Al comienzo de mi quinto año de estudios de doctorado, prácticamente había terminado mi tesis. Mi director de tesis esperaba que me quedara en Alemania, pero me negué. Mi compañera de cuarto bromeó. Vuelves a China por ese profesor, ¿verdad? Sonreí y asentí. Claro, después de todo volvía por Daniel. La empresa de mis padres seguía en sus manos. En esa empresa de biotecnología aún conservaba el 50% de las acciones. Era el diario que mis padres me habían dejado. A lo largo de los años, Daniel había dirigido la empresa muy bien. Por eso, debía darle las gracias. El día que regresé a casa, Lily vino a recogerme al aeropuerto, igual que hacía 5 años cuando me despidió, y me dijo que ninguna de las dos debía quedarse atrapada allí. Se había cortado el pelo y llevaba un elegante traje de carreras. Colgando del espejo retrovisor, había un recuerdo de su campeonato de rally. En estos 5 años, se había divorciado con éxito y había cumplido el sueño que tenía de joven. El año pasado, una persona bondadosa me transfirió algo de dinero para patrocinar la compra de este coche. Mis dedos rozaron suavemente su recuerdo del campeonato. ¿Es eso cierto? Eso sí que es suerte. Se giró para mirarme y nos intercambiamos una sonrisa. Ya te he alquilado un lugar. Puedes mudarte enseguida. Gracias. El apartamento era genial, espacioso, luminoso y muy cerca de la Universidad Yang. De pie en el balcón, Lily me dio una lata de cerveza. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora? Lo pensé y decidí aceptar la oferta de la Universidad Yang. La identidad de profesor universitario sería mi mejor credencial. Iba a recuperar la empresa de mis padres y echar a Daniel por completo. Levantó su botella de cerveza y la chocó suavemente contra la mía. Ambas conseguiremos lo que queremos. Capítulo 11. Exactamente a los 35 años, me uní oficialmente a la Universidad Yang. En mi primer día, la persona encargada de la oficina de asuntos académicos me llevó a la oficina. En el momento en que Daniel me vio, entró en pánico. Tropezó y tiró la taza de su escritorio mientras la limpiaba apresuradamente. Accidentalmente, también volcó su silla. En la cena de bienvenida de esa noche, Daniel estaba visiblemente distraído, mirándome una y otra vez después de que terminara la cena. Me acorraló en el estacionamiento subterráneo. Sus ojos rojos mientras me interrogaba. Celine, todavía me tienes en tu corazón, ¿verdad? De lo contrario, no habrías vuelto solo por mí. Me agarró del brazo buscando desesperadamente una respuesta. Celine, no puedo entenderlo. De verdad que no puedo.
¿por qué te fuiste justo antes de nuestra boda? ¿Sabes cuánto dolor he sentido todo este tiempo? ¿Dolor? Él y Ana incluso habían tenido un hijo. ¿Eso todavía contaba como dolor? Me acerqué a él. Las pupilas de Daniel se contrajeron bruscamente. Parecía nervioso, tragando saliva instintivamente. Daniel, si no puedes entenderlo, entonces muérete. Después de decir eso, me solté de su mano y me giré solo para ver a Ana de pie allí sosteniendo a un niño. Había venido a ver cómo estaba. En el momento en que me vio, sus emociones se derrumbaron por completo. Celine, han pasado tantos años. ¿Por qué no dejas ir a Daniel? Fuiste tú quien lo abandonó primero y ahora vuelves descaradamente para enredarte con él. Ana había cambiado mucho. Solo tenía 28 años, pero el agotamiento en sus ojos le daba un cansancio que no correspondía a su edad. El niño en sus armos rejosoba sin descanso. Intentó consolarlo hasta que quedó completamente exhausta. Finalmente, se derrumbó en el suelo y rompió a llorar. Me están acosando, Celine. Morirás de una muerte horrible. La miré con frialdad. Ana nunca entendería que robar un hombre es lo más inútil del mundo. Lo que las mujeres realmente deberían hacer es competir con los hombres por poder, estatus y control. Y esa era la verdadera razón por la que regresé. Capítulo 12. Daniel la levantó impacientemente del suelo. Estás vestida como un desastre, actuando como una arpía ahora. ¿Qué quieres exactamente? Ana lo fulminó con la mirada. ¿Así que mentiste sobre trabajar horas extras para reavivar las cosas con tu antiguo amante? ¿Eso es todo? Daniel, no olvides que fuiste tú quien dijo que te gustaban los niños. Arriesgué mi vida para dar a luz a la pequeña Va. Casi muero. Incluso renuncié a mis estudios por ti. Todo lo hice por ti, bastardo ingrato. Ana sacó a relucir un incidente del pasado tras otro, enumerándolos uno tras otro, porque esos eran sus costos hundidos. Había renunciado a demasiado por un hombre, pero olvidó lo más importante. Los costos hundidos no participan en la toma de decisiones. Todo lo que había pagado nunca debería haberse convertido en grilletes que limitaran decisiones futuras. Como un hombre que se había abierto camino desde abajo, Daniel odiaba nada más que le recordaran el pasado. Le gritó a Ana que se callara. Si te sientes agraviada, entonces lárgate de aquí inmediatamente. Llévate al niño contigo. No lo quiero. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, Ana se quedó congelada. Apretando los dientes, dijo, Daniel, ¿eres incluso un hombre? Humano. Pero en el segundo dirigió su hostilidad hacia mí. Celine, todo esto es culpa tuya. Tú, antes de que volvieras, todo estaba bien. En el momento en que regresaste, todo se fue al infierno. Simplemente no podía soportar verme vivir bien, así que volviste deliberadamente para arruinar mi matrimonio. Me acerqué a ella y extendí las manos. ¿Es realmente así? Ana, antes de que volviera, ¿de verdad creías que eras feliz? Los conflictos entre ella y Daniel siempre habían existido. Mi regreso simplemente le dio una salida para sus emociones. Extendí la mano y le arreglé el cabello desordenado de las sienes. En realidad, no deberías haber elegido ese vestido de dama de honor en aquel entonces. Desde el principio, nunca entendiste tu propia posición, así que no culpes a los demás por no valorarte. Esa frase rompió por completo sus ya frágiles nervios. Capítulo 13. Después de ese día, Ana comenzó a aparecer con frecuencia en el campus. Sostenía al bebé y esperaba fuera del aula a que Daniel terminara de dar clase, presentándose a sus alumnos como la esposa de su profesor. Bajo las extrañas miradas de los estudiantes, declaró con orgullo que era la esposa legítima de Daniel. Ella encontraba cualquier excusa para presentarse en el laboratorio, participaba a la fuerza en nuestras reuniones de investigación, revisaba el teléfono de Daniel a horas fijas todos los días y controlaba si hablaba conmigo en secreto. Esta serie de acciones casi maníacas finalmente llevó a Daniel al límite. Ya no pudo mantener la imagen de un profesor refinado y maldijo en voz alta delante de toda la oficina. El niño en brazos de Ana se asustó y rompió a llorar. Daniel, no pido nada más, solo quiero un estatus legal. Sabía que no podía atar el corazón de este hombre, así que en su lugar quería usar el matrimonio para atarlo. El incidente alarmó al decano, quien intervino para mediar y ordenó a Daniel que se tomara 2 meses libres para atender sus asuntos familiares antes de regresar al trabajo. Aproveché la oportunidad para proponerme hacerme cargo del trabajo de su grupo de investigación. Después de todo, nuestras líneas de investigación doctoral eran similares y nuestros antecedentes académicos eran
eran comparables. Las cosas transcurrieron inesperadamente bien. Después de unirme al grupo, comencé a ganarme a los estudiantes a la mayor velocidad posible. La mayor parte de la financiación del grupo provenía de la empresa que mis padres habían dejado. Los recursos y la producción del grupo de investigación eran equivalentes a la mitad del departamento de innovación de la empresa. Invertí dinero real en ellos, mucho más tentador que las promesas vacías que Daniel había estado haciendo. Conmigo, cada estudiante del grupo podría disfrutar de un contrato de trabajo garantizado y bien remunerado. Después de 5 años de empleo, también habría opciones sobre acciones y participaciones. Esos 2 meses en los que Ana amenazaba con suicidarse en casa para obligar a Daniel a casarse, se convirtieron en mi ventana de oro para comprar lealtad. Altos salarios más contratos vinculantes, casi todo el grupo de investigación desertó. Capítulo 14. 2 meses después, Daniel finalmente logró conquistarla. Cuando regresó a la universidad, notó que las miradas que la gente le dirigía estaban teñidas de distancia. Solo entonces se sintió parte del grupo. Reprogramé la reunión del grupo para el viernes y deliberadamente no lo invité a cenar ese día. Cuando Daniel se dio cuenta de lo que estaba pasando y entró furioso en la sala privada para exigir una explicación, deliberadamente le envié una foto de él presente a Ana. Una mujer en crisis ve peligro por todas partes. En menos de 10 minutos llegó al lugar con el bebé en brazos. Dentro de la sala privada, sonreí a Daniel y hablé en términos deliberadamente ambiguos. Profesor, después de todo nos conocimos en el pasado. ¿Cómo es que ha traído a su familia a una ocasión como esta? El rostro de Daniel pasó de verde a blanco. Lo contuvo durante un buen rato antes de decir finalmente: Ana, llévate primero al bebé a casa. Yo me encargaré de esto y volveré después. Ana respondió sarcásticamente: ¿acaso interrumpo tu pequeño reencuentro con un antiguo amor? Ya estás de mal humor por haber perdido el control del grupo de investigación, dijo Daniel con frialdad. Si no tienes nada mejor que hacer, busca un trabajo. No busques peleas a la menor oportunidad. Ana estalló en cuanto oyó eso. Así que ahora me desprecias por no trabajar. ¿Quién fue el que dijo que me mantendría de por vida cuando estaba dando a luz? Había 7 u 8 estudiantes en la sala, todos con la cabeza baja mientras escuchaban ávidamente los chismes. Perdiendo la dignidad delante de sus estudiantes, Daniel se enfureció aún más. Ana, te lo he advertido varias veces. Si sigues haciendo escenas como esta, lárgate. Intervine como una voz de consuelo, suavizando las cosas con suavidad. Profesor, no se enoje. Ella solo actúa así porque se preocupa demasiado por usted. ¿Por qué no se va a casa y pasa un tiempo con su esposa e hijo? Vigilaré el grupo de investigación. No pasará nada grave. Daniel me miró fijamente. Era un hombre inteligente. Sabía exactamente lo que yo estaba tratando. Celine, has cambiado mucho. Por supuesto que sí. Capítulo 15. Mi familia pasó 15 años cultivando a Daniel, con la intención desde el principio de que yo lo utilizara. Solo me tomó 5 años completos comprenderlo de verdad. En este juego, yo era el personaje principal. Daniel, Ana, ambos no eran más que peldaños en mi camino hacia adelante. La atmósfera en la habitación privada era insoportablemente tensa. En un ataque de rabia, Daniel abandonó a Ana y al niño y se fue. Ana se quedó ahí sosteniendo al bebé. Sin saber qué hacer, pagué la cuenta de la habitación y luego la llevé sola a la habitación de al lado. En realidad, no es imposible que Daniel se quede contigo el resto de tu vida. Ahora mismo tiene poder y dinero. Así que claro, no te toma en serio ni a ti ni al niño. Pero si deja de ser profesor y se convierte en un hombre común, será el padre de tu hijo y tu marido. Los ojos de Ana se iluminaron ligeramente. Parecía que entendía lo que estaba insinuando, aunque seguía luchando internamente. Las pequeñas peleas que has estado buscando solo enfurecen, no afectan sus intereses fundamentales. Me agaché hasta la mitad para encontrar su mirada. Sabes qué hacer, ¿verdad? Una semana después, se entregó una carta de informe a la oficina de educación de Yangjin. El contenido incluía, entre otras cosas, que el profesor asociado de biología Daniel tenía un hijo fuera de matrimonio, retenía los pagos de trabajo a miembros del grupo y malversaba fondos de actividades bajo falsas pretensiones. El informe era detallado, exhaustivo y bien fundamentado. Aunque el decano intentó encubrirlo, Daniel fue despedido. A partir de entonces, si alguna vez quería volver a trabajar en una universidad, solo sería en un puesto de personal externo, un puesto por contrato. Capítulo 16. Daniel permaneció abatido en casa durante mucho tiempo. La persona más feliz era Ana. Una vez más se dedicó meticulosamente a cuidar de su marido, recuperando su sentido de valor y significado. Sus redes sociales se volvieron
volvieron animadas de nuevo. Mientras tanto, ya me había apoderado por completo de todos los recursos del grupo de investigación de Daniel. Todos los días estaba abrumadoramente ocupada sin tiempo para preocuparse por nadie más. Viajaba entre conferencias académicas de alto nivel para promocionar mi empresa y para finales de año conseguí un ascenso a profesor asociado. El éxito profesional trajo una sensación de realización sin igual hasta que Lily me recordó que Daniel había vendido el gran apartamento del centro y nadie sabía lo que estaba planeando. A estas alturas ya debería haberse dado cuenta de que la persona que realmente destruyó su carrera fui yo. Odiarme era inevitable. Último día antes de las vacaciones de verano, Daniel pasó la tarjeta de acceso al laboratorio y entró. En ese momento estaba guiando a los estudiantes con experimentos. Había perdido mucho peso y dijo con calma que quería hablar. Miré la hora y despedí a todos temprano, diciéndoles que volvieran a sus dormitorios. Daniel me miró con los ojos llenos de venas inyectadas en sangre. Celine, ¿estás contenta de vengarte de mí? Apagué la centrífuga zumbante y saqué las muestras de sangre del interior. Las capas se habían separado perfectamente. La venganza no me produce mucho placer. El éxito sí. Apretó los dientes. Todo lo que tienes ahora es mío. Robaste lo que me pertenecía. Daniel, ¿quién robó a quién? Lo sabes perfectamente. Mi familia lo crió como sucesor. Las expectativas de mi padre para él eran incluso mayores que para mí. Le entregamos la empresa, financiamos su grupo de investigación y lo apoyamos financiera y materialmente durante 15 años de educación. Nunca lo maltratamos. ¿Por qué los hombres dan todo esto por sentado con tanta naturalidad? Incluso durante los 5 años que permanecí a su lado, tragándome mi orgullo, nunca mencionó la amabilidad que mi familia le mostró. Capítulo 17. Daniel finalmente no pudo mantener la farsa. Celine, puedes olvidarte de echarme de la sala de juntas. Construí esta empresa con mis propias manos cuando tu familia quebró. Fue tu padre quien me rogó que me hiciera cargo de este desastre. Sonreí levemente. Sí, por supuesto, lo recuerdo. Por eso siempre me aseguro de agradecerte por tu nombre en cada junta de accionistas. Oh, lo siento, olvidé que no te invitaron a las últimas juntas de accionistas. Con razón no lo sabías. Daniel, oí que vendiste tu apartamento. Ya no llegas a fin de mes. Qué lástima. Después de tantos años de lucha, ese lugar era lo único que aún valía algo de dinero. Considéralo el último vestigio de buena voluntad que te dejó mi familia. Su mirada se ensombreció mientras me miraba fijamente. ¿Qué quieres decir con eso? Cuando te hiciste cargo del grupo, ¿no leíste el contrato que te dio mi padre? Las acciones y opciones que tienes en tus manos solo te dan derecho a dividendos. Una vez que dejas la empresa, no te llevas nada, ni un solo centavo. Con los años, después de pagar la hipoteca de ese apartamento, con sus dividendos y su sueldo de profesor, probablemente le quedaba muy poco. Ahora te han echado por completo, lo dije con una sonrisa. Estaba furioso. Me dio una bofetada seca. Un sonido seco resonó. No la esquivé. Dejé que la comisura de mis labios se partiera y sangrara. Daniel, deberías haberlo sabido desde el principio. Si vives a costa de otra persona, será mejor que te comportes como tal. Deberías haber estado agradecido a mi familia, en lugar de coquetear con Ana y tener una aventura justo delante de mis narices. Qué lástima. Casi 40 años y te quedaste sin nada. Perdió completamente el control, agarrándome el cuello con ambas manos y maldiciéndome como una mujer venenosa. Luchando, rompí el tubo de ensayo de vidrio sobre la mesa y le clavé los fragmentos con saña en el dorso de la mano. Luego activé la alarma de incendios. Solo entonces Daniel reaccionó y huyó presa del pánico. El vidrio me cortó la palma de la mano. La sangre me corría por el brazo. Observé con calma cómo la sangre se deslizaba hacia abajo. Luego levanté la cabeza y hablé con la policía que llegó corriendo. El asaltante robó mi pulsera Van Cleef Arpels. Allanamiento de morada, agresión, robo, todas las penas acumuladas al máximo. Capítulo 18. La cobertura de vigilancia del laboratorio no fue completa, pero sí captó la parte en la que Daniel me atacó. Nunca fue una buena persona para empezar. La pulsera se deslizó en su bolsillo durante el forcejeo. Mis movimientos fueron discretos, tanto que ni siquiera Daniel se dio cuenta. Mis heridas no eran graves, pero si tuviera 3 puntos de daño, los multiplicaría por 10. Documentación, examen médico, evaluación de lesiones. Después de pasar por todo el procedimiento, fue más que suficiente para arruinarlo por completo ante la opinión pública. El caso avanzó rápidamente. A la mañana siguiente, fue arrestado. Daniel negó rotundamente el robo, pero cuando encontraron la pulsera en su bolsillo, la incredulidad llenó sus ojos. Contraté al mejor abogado de Honing para que se encargara del caso. No tenía ninguna otra petición, solo quería que se pudriera en la cárcel. Durante su detención, Ana vino a mi empresa con el niño en los brazos, rogándome una y otra vez que retirara los cargos contra Daniel. En tan solo unos pocos años, había pasado de ser una joven universitaria radiante a una mujer odiosa y resentida. Retirar los cargos es imposible, le dije
fríamente. Si tanto lo quieres, ¿por qué no te llevas al niño y le haces compañía en la cárcel? Hay muy poca gente en este mundo que devuelva la bondad con gratitud. Hay mucha más escoria que olvida los favores en cuanto se presenta la oportunidad. Antes del juicio, fui al centro de detención a ver a Daniel una vez. Su estado mental era inestable. Se aferró a los barrotes de hierro y exigió histéricamente saber por qué lo estaba destruyendo. Levanté la mano y le mostré la herida. Esto lo aprendí de ti en el laboratorio. Por un breve momento, realmente quería matarme. Me odiaba. Quería que muriera. ¿Por qué debería mostrarle misericordia? Además, todo lo que hice fue darle más de 10 años tras las rejas. No le quité la vida. Debería estar agradecido. Daniel, ¿recuerdas lo que le prometiste a mi padre ese año cuando le rogabas por fondos? De repente, estalló en una risa maniática. Tu familia me crió como un perro. Tu padre me entrenó como uno. ¿No fue todo para que me postrara a tus pies? Celine, tú tampoco eres una buena persona. Sonreí y respondí en voz baja. Claro que no. Si fuera una buena persona, habría muerto hace mucho tiempo. Años de bondad de mi familia se redujeron en su boca a entrenamiento de perros. En ese momento, no había nada más que decir. Capítulo 19. Después de salir del centro de detención, vi el coche de Lily parqueado afuera. Me saludó con la mano. Momento perfecto. Ven a ver mi carrera de exhibición. Este año, Lily se convirtió en la única jueza del comité de carreras de hanging. Ya había tenido gran éxito y se había convertido en todo sentido en la mejor corredora del circuito de exhibición. El polvo se remolinaba en el aire. Vi su coche recorrer la amplia pista a toda velocidad y su derrape final aterrizó perfectamente estable. Las gradas estallaron con los aficionados vitoreando y gritando. Toda la sección de jueces se puso de pie y aplaudió. Vi unas letras enormes pintadas al lado de su coche. CL, mis iniciales. Nunca le dije que la donación anónima que recibió entonces venía por parte de mi beca doctoral. Ahorré cada centavo y le transferí el dinero anónimamente para no hacerla sentir agradecida. Simplemente ayudé a otra mujer. Como mujer, eso era todo. En el 5º año después de hacerme cargo de la empresa, ya me había convertido en una de las figuras más temibles de la industria. Las ganancias anuales de la empresa me bastaban para vivir cómodamente el resto de mi vida. Cada año destinaba el 10% de las ganancias a patrocinar a niñas que habían dejado la escuela. La mayoría provenían de regiones montañosas empobrecidas. Algunas eran hermanas mayores, otras hermanas menores. Algunas eran bebés abandonados que nacieron sanos y otras eran ángeles con alas rotas, abandonados al nacer. Gracias a buenas políticas sobrevivieron. Y yo les decía incansablemente a todas las niñas pobres, aún inocentes e inconscientes, no se queden quietas esperando. Asegúrense una y otra vez de esforzarse por salir adelante.